Muy buenas noches, bienvenidos otra vez a este espacio en el que estamos analizando este esquema, este mapa en el que relacionamos los cuatro elementos. La vez pasada en la primera sesión habíamos llegado hasta este punto. Este gráfico básicamente nos va a servir para dos cosas hasta aquí. Primero, para ver cómo se relacionan los cuatro elementos entre sí. ¿No? Habíamos hablado de que el eje horizontal nos va a hablar del tiempo, es decir, nos va a hablar de lo que pasa, de lo que nos pasa, y el eje vertical nos va a hablar de las circunstancias en las que nos pasan las cosas, ¿no? Entonces, ese complemento entre la acción y lo que envuelve a la acción es lo que representa este gráfico. Y además, este gráfico me sirve para relacionar la astrología con el I Ching. Como ven ustedes acá en el círculo de adentro están los 12 signos zodiacales y en la parte de afuera se ven las correspondencias con trigramas y bigramas del I Ching. Eso lo he explicado bastantes veces en otros videos, entonces ahorita no voy a entrar a mostrar esa relación. Me interesa más hablar de lo que hay en el círculo que está aquí alrededor, donde hay elementos de los mayas y elementos del tarot. Acá hay algunos de los elementos, pero los vamos a ver con mucho más detalle más adelante. Entonces, veamos de entrada qué es ese calendario maya. Ese es un diagrama en el que vemos los 20 sellos mayas y lo vemos relacionado con los cuatro palos del tarot. Para poder entender este diagrama necesitamos entender poco a poco qué significa cada uno de estos 20 elementos o cómo se ven estos 20 elementos de una manera más geométrica. Entonces, si nosotros distribuimos, ¿no?, en alrededor de un círculo 20 puntos y ponemos al número 20 en la parte de arriba, creamos una cruz en la que en la parte de arriba está el número 20, en la parte de abajo el 10, a la izquierda el 5 y a la derecha el 15. Esto nos ayuda a visualizar esos cuatro puntos cardinales y además nos dan una serie de matices alrededor de un elemento 21 que sería el centro de todo el esquema. Entonces, este esquema se va a leer de izquierda, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, igual que la astrología. Y se comienza, ¿no?, del 20 pasa al 1 y de ahí salen pues todos los demás números. Al estar distribuido con esta geometría podemos ver varias cosas. Por un lado podemos encontrar 5 cruces o cuadrados que están relacionados. ¿Cuáles son esas 5 cruces? Pues aquí vemos una, ¿no?, que empieza en el número 1, conecta el 6, el 11, el 16 y el 1. Y así como ese cuadrado, pues va a haber uno que comienza con el 2, otro que comienza con el 3, otro con el 4 y otro con el 5. El que está con el 6 ya es este mismo. Entonces esos son las 5 cruces o los 5 cuadrados. Nosotros vamos a utilizar otra lectura, una lectura que está basada en el pentágono. Y a mí me gusta mucho el pentágono porque el pentágono es la fuente o el elemento o el elemento geométrico en el que podemos visualizar la proporción áurea, ¿no? Esa proporción con la que todas las cosas están construidas. Y está relacionado también con el ciclo de Venus. Y Venus, pues es el planeta del arte, es el planeta de la belleza, de las articulaciones, ¿no? De los enlaces. Entonces, esta estrella es tremendamente creativa. Y de estas estrellas va a haber 4 estrellas superpuestas. Esas 4 estrellas van a formar también, se pueden ver o como pentágonos o se pueden ver como pirámides. Una pirámide que tiene las cuatro puntos de base y un punto más elevado que va a ser de articulador, ¿no? Entonces ya vamos a ver cómo estos números centrales siempre van a ser de
vértice de punto. Y después vamos a ver cuáles son los que van a ser de base y por qué. Entonces, sigamos viendo cuál es esa magia que tiene el número 20 y su distribución numérica o numerológica. Cuando uno empieza a analizar la sumatoria de los elementos que corresponden, que están a espejo, vamos a ver que en el sentido horizontal siempre va a dar 20. Entonces 19 más 1 da 20, 18 más 2 da 20, 17 más 3 da 20, ¿no? Y así en adelante van dando 20, 20, 20, hasta el último que 10 por el mismo da 20 también. Y en el otro sentido, ¿no? En el sentido vertical, por un lado van a sumar 10, 6 y 4 10, 7 y 3 10, 8 y 2 10, 9 y 1 10, y por el otro lado nos van a dar 30, ¿no? 14 y 16, 17 y 13, 18 y 12, ¿no? Entonces, eso para pues mostrar esa correspondencia simétrica, ¿no? Que va a enfatizar las cuatro direcciones principales. Si eso es así, pues uno puede empezar a hacer una lectura en la que en la parte de arriba de la pirámide está el número central y los cuatro puntos de base van a ser estos cuatro puntos que están al lado del número central. Entonces eso genera cuatro sectores que van a corresponder perfectamente a los cuatro elementos. Entonces cada uno de estos sectores tiene su propia pirámide, ¿sí? Una pirámide de 5 puntos, ¿no? 5 puntas. Eso pues nos lleva a la distribución que estamos manejando en el otro esquema, donde a la derecha está el aire. Ah, bueno, este esquema es el que maneja el calendario maya originalmente. Después vamos a ver que nosotros vamos a hacer una inversión entre dos elementos, pero vamos a conservar todas las correspondencias. Vamos a ver cómo. Entonces, acá en el calendario, en la parte de la derecha, está el águila y en la parte de la izquierda está la serpiente. Ya solamente esa relación entre estos dos animales es muy significativa porque el águila siempre se la representa, ¿no? En todas las imágenes, agarrando esa serpiente que representa la tierra, que representa esa conexión con el cuerpo y con lo que es perecedero. Mientras que el águila es como la mente, es el espíritu, es la capacidad de sobrevolar las cosas. Entonces, estos dos animales se van a complementar con el sol, que está en la parte superior del esquema. El sol, pues, va a ser de la vibración del fuego. ¿M? Probablemente ellos no lo relacionaban con estos elementos, pero estos elementos nos sirven para entender por qué tienen estas imágenes para representar estos puntos. Entonces, al sol lo va a complementar un sello que se llama el perro. Y es interesante porque el perro es un bonito símbolo para lo emocional, ¿no? Por lo que el perro demuestra siempre ese amor incondicional. Este perro que va a representar aquí a la luna. Curiosamente en el tarot también la carta de la luna tiene unos perros. Entonces, estos cuatro elementos van a ser como los guardianes de todo el sistema. Cada uno va a ser un guardián del elemento. Entonces, esos guardianes van a tener unos ayudantes. Entonces, el sol va a tener por un lado al dragón y por el otro lado a la tormenta, ¿no? El dragón va a mostrarnos esa energía interna que sale al mundo y la tormenta va a mostrarnos el efecto externo de esa energía que es el sol. Es decir, el sol va a tener esa doble manifestación, una manifestación interna relacionada con el número 1 y una manifestación externa en el número 19. Después vamos a ver la Tierra. La Tierra va a tener dos símbolos que también son muy afines a la idea de Tierra. Uno es el de la semilla
y el otro se llama el enlazador de mundos, se lo conoce como el enlazador de mundos, y su imagen es como una calavera. Entonces es muy diciente, ¿no? Que uno de los ayudantes sea la semilla con la que se nace y otra sea la muerte, ¿no? La que enlaza con el otro mundo que ya vamos a ver que después va a ser el mundo del agua. Entonces, esta relación, ¿no? Entre la semilla y la muerte, ¿no? En lo que nace y muere, nos habla de ese atardecer. Mientras que por el otro lado, ¿no? El perro va a tener dos ayudantes. Uno va a ser la misma luna, porque la luna aquí es la que va a hacer de contraparte al sol. Y esa luna va a hablarnos por un lado de lo que es cíclico y lo que es seguro, ¿no? Y por el otro lado va a estar el mono. El mono representa otra faceta de la emocionalidad, que es la variabilidad, ¿no? Los cambios de humor, ¿no? Van a darse porque así la luna sea muy constante en su ciclo. Nosotros al identificarnos más con unos signos que con otros, vamos a estar saltando, ¿no? De un lado al otro. Entonces, todo eso hace la emoción. Esa emoción se va a complementar con los ayudantes del águila. Ahí van a estar por un lado el jaguar y por el otro el guerrero. Yo me gusta ver al jaguar como al mago, al héroe de lo místico, y al guerrero como el héroe de lo cotidiano, ¿no? El héroe que está haciendo, ¿no? De la vida, del día a día, una conquista, ¿no? Visto como una mejora, ¿no? En cambio, el jaguar va a hablar más de esa posibilidad de transmutar y de entender cosas desde diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, estos ayudantes de los guardianes principales van a manifestarse en un contexto, cada uno a su manera. Entonces, esa energía del dragón tormenta, ¿sí? Que es solar, se va a manifestar por un lado por el viento, que es la respiración, y por el otro lado el espejo, que es el verse uno a sí mismo. Y entonces uno respira y se ve a sí mismo. Y con eso genera ese fuego con el que se ilumina y genera la energía de base. Luego viene esa relación entre la mano y la noche. Y lo bonito del símbolo de la noche es que representa el techo de una casa. Y tiene dos pequeñas rayas que representan los elementos de los que se protege el interior de esta casa. Entonces, por un lado está el constructor, está esa mano que hace, y por el otro lado está lo que se hace. Eso es lo que es el contexto de la materia, el contexto de la Tierra, ¿no? ¿Qué construimos o qué se ha construido y cuál es el resultado, ¿no? O cómo construimos como verbo y cuál es el resultado que queda finalmente. Por el otro lado está esa relación entre el humano y las estrellas, ¿no? Entre ese ser que es persona y ese espíritu que es muchísimo más amplio y que está integrado a todas las demás personas. Y finalmente está un sello que se llama el caminante del cielo, y el otro se lo conoce como la tierra, pero yo también lo llamaría el caminante de la tierra, ¿no? Habría un caminante del cielo y un caminante de la tierra. El caminante del cielo es el que entiende las cosas que pasan en el cielo, y el caminante de la tierra es como el guerrero que sabe de las cosas de lo cotidiano. Entonces, esos son los 20 elementos entendidos de esta manera, que así se hacen muchísimo más sencillos. No sé qué opinan ustedes. Ya sabiendo esto, pues podemos volver otra vez al esquema que habíamos visto al principio, donde están los 4 elementos, y aquí ya vamos a ver cómo se invirtieron los dos signos. Vamos a tener en la parte de arriba al águila para que corresponda al aire, y en la parte de la derecha al fuego, ¿no? Donde decíamos que era el punto del amanecer. Y al sumar hice otro ordenamiento en el que las sumas empiezan a coincidir. Entonces,
En la parte del aire, las sumatorias van a dar 30. En la parte de la tierra, las sumatorias van a dar 10. Y en el agua y en el fuego, ambas dan 20. Entonces, estos números están aquí balanceados, ¿no? Como si fuera un instrumento musical en el que uno puede ajustar las clavijas de diferentes formas para que el conjunto suene diferente. Esto no es un esquema fijo, ¿no? Rígido, donde la realidad está armada de una sola forma, sino igual que el tarot es un sistema orgánico que todo el tiempo está volviendo a encontrar nuevos órdenes, ¿no? Por eso, a través de los 4 elementos, pues podemos ver también cómo la genética se va armando, ¿no? Y con las 4 fuerzas de la física también se va armando el mundo. Entonces, el número 4 es muy poderoso para generar infinito número de variables, ¿no? Entonces, este sistema del tarot del calendario maya lo vamos a relacionar ahora con el tarot. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero diría uno, bueno, ¿cómo se relaciona un sistema de 20, como el calendario maya, con un sistema de 22 cartas, que es el tarot? Entonces, la diferencia se salva entendiendo que en el tarot hay 2 cartas bien particulares. Una es la carta del mundo, que tiene a los 4 elementos en las 4 esquinas. Entonces, otra vez nos habla de este mismo esquema. Y por el otro lado, hay una carta que se llama Lemat, que no tiene número. Y como no tiene número, pues es una carta que está como por fuera del sistema. Y por eso va a representar al consultante, a la persona que está observando y está preguntando a los elementos. Entonces, es interesante tener esa otra posición, ¿no? Una posición externa al sistema. Vamos a ver cómo esto también se ordena con su propia secuencia. Entonces, ¿cómo vamos a ver los palos de la baraja de los arcanos menores del tarot? Entonces, aquí vamos a relacionar estos palos con su propia forma. Si nosotros preguntamos cuáles son los 2 símbolos que son lineales, vamos a ver que los 2 signos que son lineales son los bastos y las espadas. Son líneas. Son líneas muy distintas. Una tiene fases, tiene pasos, es como una escalera, ¿no? Es una escalera orgánica. No todas las fases son iguales, no es como una escalera de peldaños iguales, sino es una escalera de peldaños cada uno con su propia personalidad. Mientras que por el otro lado está ese símbolo de la espada, que es una línea roja directa y que no tiene escalas, ¿no? Y que está empuñada por un ser humano que da la idea de vida, ¿no? De tener un espíritu, ¿no? Entonces acá se ve la relación entre ese espíritu y la materia, ¿no? Entre el verbo y el predicado, ¿no? Entre lo que impulsa y lo que recibe, ¿no? También se puede ver como el cazador y el recolector, ¿no? La función de recibir o la función de crear. Y en el otro eje va a haber otros elementos que son de oro y son circulares. Uno es el círculo visto desde arriba, que va a generar un disco igual a una carta astral y que va a estar en el lugar del aire. Luego representa ese pensamiento mandálico. Y por el otro lado está la copa, que sería como ese mismo círculo, pero visto de lado. Y nos muestra es cómo se llega a la profundidad y cómo de la profundidad vuelve a salir otro universo, ¿no? Entonces, esto bien puede representar a esos agujeros negros, ¿no? A través de los cuales toda la materia empieza a transformarse, ¿no? Y ahí es donde empieza a verse toda esa alquimia que transmuta unos elementos en otros, ¿no? Y aparece la química, donde se empiezan a relacionar elementos y generar una cantidad de reacciones súper interesantes y eso es la mutabilidad, nos va a mostrar la mutabilidad de las normas, ¿no? Va a haber unas normas que son muy precisas, pero al mismo tiempo va a haber una flexibilidad, un orbe que nos va a permitir ir hacia un lado o hacia el otro. ¿Mm?
Entonces, esos son los elementos del tarot. Y ahora vamos a empezar a ver cómo relacionamos estos sellos ya con las cartas del tarot. Entonces, lo primero que vamos a ver es esta coincidencia. La carta del águila la vamos a relacionar con la carta de la emperatriz. Mejor dicho, el sello del águila lo vamos a relacionar con la carta de la emperatriz. La carta de la emperatriz se caracteriza porque en una de en su mano derecha tiene un águila. Luego coincide con la carta del águila. Hasta ahí diría uno, bueno, es una coincidencia menor. Por el otro lado, como les había comentado, la carta de la luna en el tarot corresponde al sello del perro. Y vemos que la carta de la luna tiene perros. O sea que ahí también coincide. Después, si nos vamos a la carta del sol, vamos a ver que en el calendario maya hay un sello que se llama el sol. Pues también ahí coincide. Y la carta que en el calendario maya se llama la serpiente va a coincidir con esta carta que no tiene nombre en el tarot de Marsella. Y a mí me encanta resaltar el que no tenga nombre, porque en el tarot de Rider White se lo llama la muerte, pero realmente al principio no se lo llama la muerte, sino es una carta sin nombre. Esa carta sin nombre puede representar tanto la muerte del sol cuando se oculta, como la misma materialidad y el poder tener, ¿no? Abundancia. Entonces, esta carta es bastante dual, ¿no? Y nos muestra pues que hay que entender las cosas también de otras maneras. Ahora veamos los ayudantes, pero veámoslos un poco diferentes a como lo habíamos visto anteriormente. Si, por ejemplo, vamos a ver cuáles son estos ayudantes de la serpiente, ¿no? Que la serpiente también va a ser un símbolo lineal, ¿sí? Aquí están el Papa y el Diablo. El Papa como representante de eso que uno procura y el Diablo como eso que es inevitable y que lo ata a uno inconscientemente. Por el otro lado está el control de uno mismo, que es la carta de la fuerza, versus el control por parte de otros de lo que es la persona. Y este personaje que está aquí, que se ve que es un niño, está dentro de como dentro de una cuna, ¿no? Que ni siquiera tiene las ruedas bien puestas para poderse mover, sino que está ahí como haciendo de rey, ¿no? Es como el niño que todavía no puede valerse por sí mismo y necesita una protección. En el otro lado está todo lo contrario, ¿no? Es esa capacidad de hacerse uno cargo de sus cosas, ¿no? Y para adelante. Entonces, esas dos fuerzas son complementarias y van a funcionar muy bien con la idea de tierra. Por el otro lado, ¿no? Al lado del sol, van a estar, por un lado, el emperador. A mí el emperador siempre me lleva a la idea del hombre o la persona noble, ¿no? De la que se habla en el I Ching. La nobleza entendida no como una nobleza económica, sino como una nobleza de espíritu, ¿no? Entonces, este emperador es un rey de reinos, ¿no? Y es el que ha dominado todos los reinos de la cábala, ¿no? Todas las esferas de la cábala. Y entonces, este es el que va a iniciar, ¿no? Todo el proceso. Y va a hablarnos de esa energía interna, ¿no? Ese carácter versus al otro lado la torre, o se llama en el tarot de Rider White la torre, en el tarot de Marsella se llama la Maison Dieu, o sea, como la casa Dios, ¿no? La casa de Dios. Y por eso a mí esta carta siempre me lleva a la idea de la abundancia de la naturaleza, ¿no? De cómo la naturaleza nos da mucho más cosas de las que podemos aprovechar, ¿no? Y que es como una especie de piñata a la que uno tiene que saltar a ver qué es lo que agarra, porque puede llegar a no agarrar nada habiendo muchísimo, ¿no? Muchísimas posibilidades. Entonces eso nos muestra esa energía externa versus la energía interna de ese emperador. Entonces vean cómo siempre va a haber un complemento en cada una de las partes. Y por el otro lado, este fuego tiene la justicia, que es el equilibrio entre las partes,
Y por el otro lado, la temperancia, que es la capacidad de combinar esas partes, no solo dejarlas una por un lado y la otra por el otro lado, sino siempre ese fuego va a ser el fuego alquímico de mezclar, de combinar. En el lado del agua tenemos a la papisa por un lado, ¿no? Es un magnífico símbolo para las emociones. Y por el otro lado está la rueda de la fortuna. Las relaciones pues son increíbles porque hay un sello maya que se llama la luna, y la papisa pues nos habla de toda esa imagen lunar, ¿no? Inclusive esa cara pintada de blanco es tremendamente lunar, ¿no? Y la capacidad de memorizar y de tener un libro abierto muestra también la capacidad de recordar, ¿no? Mientras que la rueda de la fortuna también vuelve a ser como lo contrario, ¿no? No es lo que uno recuerda, sino que todo el tiempo están pasando cosas distintas. Y curiosamente hay un sello maya que es el mono, y la rueda tiene monos. Entonces, siempre vamos a ver que hay una relación a tal punto que parecería que el sello maya es una representación del título del tarot. Por el otro lado está esa relación que hemos visto entre el humano y la estrella. También aquí tenemos un humano, es decir, en la carta del amante o del amoroso o del amado, y la carta de la estrella que muestra esa capacidad ya de soltar, ¿no? De entregar espiritualmente. Si ustedes se fijan, bueno, acá está pequeñito, pero si ustedes se fijan en el sol, en la estrella central de la carta de la estrella, es casi que la misma de la que sale el ángel, ¿no? Entonces sí hay una relación entre estas dos cartas que permite leerlas juntas, ¿no? Como lo que otros desean de uno y quieren de uno, o lo que uno puede entregar a la naturaleza, ¿no? Todo esto es parte del soltar del agua, ¿no? Y finalmente está esta otra polaridad, ¿no? La del ermitaño, que se conecta a la tierra, versus el colgado, que se conecta al cielo. Y curiosamente, ese colgado va a estar relacionado con el que se llama el caminante del cielo. Y no es otra cosa que un caminante del cielo, ¿no? Es el que mira las cosas de otra manera, pero mira hacia el cielo. Mientras que el ermitaño es más como la tierra, es el que va a ver las cosas de una manera más analítica, de una manera en la que se puedan probar las cosas, mientras que el colgado es mucho más intuitivo. Y después están el juicio y el mago, ¿no? El juicio es ese ser que está naciendo al compás de la trompeta, del sonido de esta trompeta, de un personaje que sale de un sol parecido a estos soles que hay, o estas estrellas que hay en varias cartas del tarot, y crece como algo que está surgiendo, ¿no? Y eso que está surgiendo tiene cabeza de toroide, ¿no? Es como cabeza de donut, ¿no? Es una cabeza que habla de la forma también del universo. Entonces, este personaje aquí pintado de azul claro es un personaje incipiente, mientras que el mago ya representaría ese personaje que ha entendido ese universo, que ya no es víctima del universo y está preso de unos condicionamientos externos, sino que ya puede jugar con los elementos puede jugar con los elementos de una manera creativa. Entonces, esa sería la relación entre las cartas del tarot y los sellos mayas. Ahora hice un experimento porque dije, bueno, se ve bien desde el lado maya y cómo cuadran las cartas del tarot. Pero si uno hace el Tengo ejercicio inverso, ¿sí? una pregunta. Así, dime. ¿Estos son arcanos mayores? ¿Alguna cosa así? Sí, ¿O mayores. sí? Esos son los mayores. Son 20. Son 22 cartas. ¿Son 22 cartas? Sí, de esas 22 hay una que no tiene número y hay otra que no tiene nombre.
Ok, ¿sí? Pero son 22. O sea, no hay 22 números porque hay una que no tiene número, ¿sí? perfecto. Y esa 21 es la que está en el centro. Pero esa 22 que como que sobra es el loco, ¿sí? Entonces es muy bonito, cuadra perfecto. ¿Te puedo hacer una pregunta también? Claro, ¿A qué se debe el cambio de los elementos? Porque normalmente las espadas son aire, los claro, oros es tierra y en los sí, bastos fuego en el tarot, pero acá está solo conserva el agua. exacto. ¿Por qué es eso? Mira que si tú te fijas y sobrepones mentalmente, vamos a ver si yo tengo por acá una imagen del círculo. Esto, acá. Entonces, aquí está afuera está el esquema que acabamos de ver. El fuego a la derecha, el aire arriba, la tierra a la izquierda y el agua abajo. Ese es el ciclo del día. Amanecer, mediodía, atardecer, medianoche. Si uno sobrepone o superpone el círculo astral, ¿qué pasa? Va a empezar a ver que tiene Aries, que es fuego, al lado de los bastos. Capricornio, que es tierra, al lado de los oros. Libra, que es aire, al lado de las espadas. Y Cáncer, al lado de las copas. Entonces mira que aquí está la relación tradicional. ¿Sí? O sea que esto lo que le explica a uno es que la relación tradicional surge de superponer la rueda astral a este esquema. Entonces yo puedo utilizar la convención astrológica o la convención originaria, que es la más simple porque es la de los cuatro elementos, ¿no? Los cuatro elementos vienen antes que los 12. O sea que la original sería la que nos mostraste, como es. Exacto, ese sería la relación de los elementos en su ciclo diario. Amanecer, fuego, mediodía, aire, atardecer, tierra y medianoche, agua. Es diferente cuando uno lo ve por las estaciones, porque en las estaciones sí viene fuego, tierra, aire y agua, que es la relación que siempre hemos visto en la rueda zodiacal, que está acá, fuego, Aries, tierra, Tauro, aire, Géminis y cáncer, agua, ¿no? Y ese es ese es un orden. El otro orden es este de acá. No hay uno verdadero y uno falso. Son dos órdenes que están superpuestos y que uno puede, que le permiten a uno entender ese ciclo de diferentes maneras. ¿Sí ves la relación? Sí, perfecto. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces puede uno escoger cualquiera de los dos. Ujú. Me gusta esta convención del oro, el aire, porque para mí en este momento que Plutón está entrando en Acuario, el mayor valor es el del pensamiento y es el del poder entender para qué estamos aquí. ¿Sí? Entonces, para mí este es el verdadero oro. Y el basto es el proceso, ¿no? Es la naturaleza. Es verde además, ¿no? Es orgánico. En cambio, el fuego es directo y es rápido, ¿no? Y utiliza hasta el temor, ¿no? ¿no? Está guardada la espada y ya solo con tener una espada guardada ya está generando esa energía, ¿no? Entonces, por eso es que aquí se ve muy simétrico, ¿no? Se ve que los símbolos lineales están donde deben estar y los que son, ¿no? Circulares están en el otro eje. La diferencia que decimos entre el tiempo y el espacio, ¿no? Estos dos símbolos son temporales, son lineales, mientras que los otros generan espacio, el espacio bidimensional y el espacio tridimensional. Entonces, todos estos esquemas están describiendo el universo y todos vivimos en el mismo universo. Luego, no tiene sentido de que no sean tan distintos. Lo que sí es bastante sorprendente es que haya relaciones o que uno pueda hacer una relación uno a uno de todos los símbolos. Pero entonces les decía que ahora vamos a hacer el siguiente experimento. Hemos
¿Qué pasa si partimos del orden del tarot, ¿no? De la secuencia de cartas del tarot? Entonces, ¿cómo hice el ejercicio? Empecé a darle vueltas y encontré algo muy particular cuando puse el número 1, la carta 1, el mago del tarot, en esta posición del círculo. Cuando hice eso, me aparecen las 4 cartas de los puntos cardinales, todas cuadrando perfectamente. Por un lado está la carta de la emperatriz, que es la carta 3, que corresponde al águila. Por el otro lado está esta carta 18, en el orden en el que van, relacionada con el perro. La carta 13, que en el otro lado decíamos que era la que correspondía a la serpiente, aquí también está correspondiendo a la serpiente. Y arriba, que debería estar el sol, pues el sol vean que está aquí al lado de la luna en la secuencia del tarot, pero la carta que queda aquí en reemplazo es precisamente la justicia, que es la que ¿no? Está en la mitad de esos dos mundos, ¿no? Y el símbolo de los mayas, pues también es exactamente como una balanza, ¿no? Entonces, esto ya es mucha casualidad, que uno pueda encontrar esta coincidencia en por lo menos 3 puntos exactos y uno con una simbología muy interesante. Pues no sé, eso no pudo ser algo consciente, pero ahí muestra que hay una resonancia entre los dos sistemas. Y bueno, ya viene este tema que ya habíamos hablado, ya lo habíamos mencionado en otra charla, la idea de que uno puede combinar elementos y que de la combinación de elementos surgen ideas que ayudan a comprender y a ver por qué uno proyecta en el exterior lo que proyecta. Entonces ya habíamos hecho toda una sesión donde hablamos del Ikigai y hablamos de las propiedades de estas 4 combinaciones. Hoy quería que lo miráramos desde el punto de vista del tarot. Y aquí sí, desde el punto de vista de los arcanos menores. Los arcanos menores parten de la idea de que hay 4 personajes principales. Un rey y una reina. Y por el otro lado hay un paje y un caballero. Entonces, veamos qué significa este rey. De entrada, pues vemos que es un rey curioso porque no es un rey con corona sentado dentro de un palacio, sino es este rey tiene un sombrero alado que muestra que es un rey que está hecho, está vestido para viajar. Entonces, vamos a ver qué tipo de personas son las que representa y serían las personas que buscan libertad. Es decir, a las personas buscadoras, independientes, dinámicas, extrovertidas, que siempre tienen una misión. Por el otro lado estaría esa reina. Esa reina va a mostrar más la personalidad confirmativa, es decir, la persona que dice, necesito tocar para poder creer. Esas personas que son dependientes en el sentido de que esperan a ver qué pasa antes de decidir, no son como las de la libertad que van y actúan y después ven a ver las consecuencias. Aquí se miden las consecuencias antes y uno se vuelve dependiente de las posibles consecuencias, ¿no? Entonces también se hace que la persona se vuelva más introvertida, ¿no? Y si es más introvertida va a estar más en contacto con su vocación heredada, ¿no? Su vocación innata. Por el otro lado estaría ese caballo o ese caballero, pero el símbolo es el caballo, que es alguien diferente a un ser humano. Y por eso nos va a hablar de esa objetividad, de eso que es lo que una persona tiene o lo que le ayuda a movilizarse. Entonces, el caballo va a representar a las personas racionales, racionalistas, estrategas, a las científicas, ¿no? Y a las personas que están orientadas hacia una visión profesional de la realidad, ¿no? Son los científicos, son las personas que se dicen objetivas, ¿no? Y esas objetivas son las que tienen en cuenta a todas las otras personas cuando toman una decisión. Todo lo contrario a las subjetivas que están representadas por ese paje,
que es un muchacho que está apenas aprendiendo y que dice, yo veo las cosas como me conciernen a mí, ¿no? No tiene que ver nada como con el caballo que representa lo otro, ¿no? Entonces, este personaje, y aquí también tiene ese sombrero con blanco y con rojo, nos muestra elementos o colores de fuego. Entonces, una combinación de fuego y ese collar azul que representa el agua. Entonces, esa sería la dinámica desde el punto de vista de los personajes de la corte. Entonces, este sistema de 4 personajes se va a articular con los 4 palos y eso nos va a dar 16 posibles combinaciones, que son los 16 arcanos menores del tarot, ¿no? Que esos también los explicamos en otro lugar, ¿no? Y bien, esa es la presentación que tenía ahorita. Después vamos a ver cómo le incorporamos sonidos a cada uno de estas facetas y cómo le incorporamos también imágenes y bueno, de ahí para adelante hay otra serie de temas que me encantaría poder compartir con ustedes.